Bueno, muchas gracias ante todo. Después una exposición bastante parroquial frente a la que hemos tenido de 9 y unos. Voy a comenzar un poco con la parte internacional. Creo que hay bastante incertidumbre del mundo. Tal vez incluso algunas apreciaciones que se han visto en los organismos internacionales son demasiado catastrofistas. El escenario básico todavía no es serio, es preocupante, hay muchos riesgos. El escenario básico todavía no es casi de que el mundo desaparece o se deshace en 2023, como parece insinuar algunas proyecciones, ¿no? Incluso el Fondo Monetario mismo parece hacer una suerte de cherry picking, de poner los indicadores que parecen revelar una situación peor. No está así en sus informes, pero sí en sus presentaciones. Y bueno, y lo hemos visto también en varios que están haciendo cosas parecidas. La verdad que entramos en dificultades bastante grandes. La situación de incertidumbre geopolítica nunca había sido tan alta. Hace un año nadie se imaginaba que Rusia podía invadir Ucrania, la respuesta que podía haber. Y en este momento creo que nadie puede afirmar cuál va a ser el desenlace del conflicto de Rusia. Y como nos ha sorprendido hace pocos días, como nuevamente Rusia ha bloqueado el embarque de granos, lo que ha reducido los precios, y esto es una situación bastante difícil. Y los otros países cuando están en eso, estamos con una inflación bastante alta. Su origen es claro, hubo programas de impulso de demanda bastante fuertes, tanto por el lado monetario como el fiscal. Y digo el fiscal porque Estados Unidos, pongamos, después del impulso que se dio en mismo 2008 por el lado fiscal, prácticamente estuvo bloqueado el impulso fiscal entre los años 2009 hasta Trump. O sea, realmente la parte fiscal contribuyó poco a la recuperación de la economía en Estados Unidos, excepto el periodo inicial. Ha sido básicamente parte monetaria. Y en Europa pasó algo parecido, hubo algún impulso hasta 2011-2012. Luego Alemania, preocupado por la situación en el resto de países europeos, más bien impuso cierta disciplina. Uno no puede ver realmente un impulso fiscal grande hasta la pandemia. Entonces se juntó un impulso enorme, incluso ya bastante más fuerte en Estados Unidos. Europa se optó más bien por proteger los empleos con estos programas de subsidiar el que las empresas mantuvieran planilla a los trabajadores. Estados Unidos optó por pagar directamente a los trabajadores, incluso a veces con transferencias que eran mayores al sueldo que tenía antes. Es lo que terminó generando una demanda bastante grande en momentos en que, por ejemplo, la restricción del COVID y otros factores, había problemas en la oferta. Problemas en la oferta que han habido, probablemente no hubieran sido tan graves si no hubiera habido este impulso de demanda enorme. Y eso llevó a la inflación que todos conocemos. Y lo digo porque cuando uno ve la reacción de oferta, el Banco de Reserva de Nueva York lo sigue estrictamente, el indicador que lo sigue continuamente, uno es que ha disminuido, pero gran parte de la restricción de la oferta era inducida por la demanda, no podía responder. No había capacidad suficiente para responder ese impulso de demanda que había. Y hay que recordar que no solo inyectamos capacidad de gasto a la gente, sino además no podían salir a consumir servicios. Incluso la demanda se orientó bien en esa medida, ¿no? Y acá mismo lo hemos visto. La tasa de ahorro más alta que hemos tenido en los últimos años se dio en 2020. Gente que se había recibido su sueldo no podía salir a gastar. Y terminó ahorrando, y eso en gran parte de los países del mundo. Una cosa que sorprende cada vez que me llama la atención de un dato en Perú, veo que está pasando con un dato de Estados Unidos, Chile y otros países, y uno ve que se parece mucho. O sea, a veces comportamientos que creemos que son idiosincráticos están reflejando lo que pasó tras la pandemia en gran parte del mundo. Bueno, tenemos un problema de inflación serio, inflación que se da además de un periodo de complacencia largo. Recuerden ustedes esa gran moderación en los 90, en que la inflación era baja, se atribuye básicamente a la integración de China a la economía mundial, con su efecto ampliar oferta, bajar precios, etc. Y después hemos tenido, después del 2008, un periodo de inflación que ni siquiera podía conseguir ganarmente. Emitían, bajar la tasa de interés a cero y nada.
Y hubo esta confianza que parecía la inflación estar controlada. Y regresó con venganza. Y están notándose en todas partes, como vemos ahora. Ahora, dicho sea esto, el escenario todavía básico para la economía más grande del mundo, que representa casi una cuarta parte del PIB mundial de Estados Unidos, todavía, excepto 2 bancos, de como 50 bancos que seguimos y los organismos internacionales están proyectando recesión. Y recesión muy pequeña, 0.1 creo uno y otro 0.3 de caída. El escenario básico es que si hay recesión, va a ser lo que se llama una recesión técnica. 1 o 2 trimestres de caída de menos 0,3, menos 0,2. No, nadie está pensando un Lehman, nadie está pensando una recesión severa. Y con el nivel de actividad económica que está teniendo Estados Unidos, casi no se notaría en cuanto a demanda. El nivel todavía de actividad económica está tan fuerte que probablemente no se entendería. O sea, el escenario básico que se tiene es lo que se llama tarjeta suave, que sería sin recesión, o recesión suave, que sería esta que estoy describiendo. Europa, más bien, sí, las proyecciones ahí están indicando. Las proyecciones del Banco Central Europeo hasta hace 3 semanas eran crecimiento 0 en los trimestres. Ahora creo que va a ser crecimiento negativo. Ya indicaban hace 3 semanas que si la situación de energía se agravaba, espera una caída de 0,8 y una inflación todavía mayor. No lo tengo aquí en los porque salió ayer, ayer la inflación de la zona euro salió en 10,7, Alemania 11 y pico, Italia 12,7, Holanda encima de 14%, 3 países de la zona euro encima de 20. Le da una idea de la situación como está en Europa. Y ahí sí tenemos un choque de oferta más grave. Todavía Estados Unidos sigue siendo exportador neto de energía. Europa más bien dependiendo del gas y dependiendo cada vez más del gas. Recuerden ustedes, Alemania cerró sus centrales nucleares y ahora depende completamente del gas ruso. Bueno, acá es menos, se está tratando de salirse de eso. Y este choque va a afectar a su industria exportadora, va a afectar fuertemente a consumidores, etc. Y China, después lo relaciono con Alemania, China más bien ya tiene un problema estructural severo. Durante años, particularmente después de la crisis de Lehman, si usted recuerda el cuarto trimestre de 2008, China creció solo 1,2%, pero metió toda la carne al asador, impulsó gasto fiscal, política monetaria expansiva, inversión de infraestructura, etc. Y comenzó a crecer fuerte el primer trimestre ya de 2009, que nos jaló a nosotros, jaló a todo el mundo emergente con precio de commodities. Pero eso ya no da. Ya no puedo seguir invirtiendo tanto en infraestructura, propiedad residencial, esperando recibir los mismos beneficios. Antes metía 1 millón y sacaba 600.000 de aporte. Ahora mete 1 millón y saca 50. Ya no le da el modelo. Es un país en que los sueldos todavía siguen relativamente bajos frente al PIB que tiene. Es un país incluso que falta mucha protección social, no tanto como antes. Antes se caía un obrero de construcción de un edificio de 10 pisos y no tenía seguro. No es broma lo que estoy diciendo. Ahora ya ha mejorado la protección, pero todavía está bastante distante la que uno tiene en otros países, incluso protección de pensión. Y ahora, con tener un solo niño, todavía la situación se vuelve más grave. Antes creían que los hijos podían mantenerle, ¿no? Pero bueno, tiene un problema estructural que no creo que lleve a recesión, pero es un crecimiento cada vez más lento. Inclusive, usted recuerda en la pregunta era cuándo China pasaba a Estados Unidos. La respuesta que da el Financial Times una semana era el 2060, si es que alguna vez. Y creo que más gente piensa que no va a alcanzar a Estados Unidos nunca. La población de China se espera que caiga 50%, al 2100 la población de Estados Unidos se espera que crezca 50%, ya para darles una idea. Todavía tiene más población china, pero digamos de alguna forma la distancia se acorta. Y China tiene un modelo que no ha favorecido el consumo de los servicios. Está hipertrofiado el sector exportador. Por el mismo sector exportador ya no puede ser las tasas anteriores porque no hay mundo que pueda absorber esas exportaciones. Y además Trump y Biden han mantenido las restricciones, China enfrenta más dificultades para su mercado. Estas discusiones que se vienen haciendo de reasignar los recursos a otros países, realocarse, es básicamente contra China. O sea, depender menos de China y depender obviamente de algunos proveedores específicos como Rusia en el caso del gas, ¿no? Pero China sí enfrenta un problema severo. Alemania, Alemania tiene también un sector hipertrofiado. La zona euro casi no tiene superávit con el resto del mundo, pero Alemania tiene un superávit enorme frente al resto de la zona euro.
Si hubiera seguido el marco alemán, la peseta, el franco, probablemente el marco se hubiera apreciado fuertemente. Si alguien ha visto Europa recientemente, Alemania es barato. O sea, los sueldos alemanes están más altos frente a su productividad. Está demasiado desarrollo el sector transable y falta el no transable. Pero bueno, pero Europa tiene problemas de crecimiento este año. Alemania, sí, las proyecciones dentro de los países europeos importantes son caída para Alemania, caída para Italia el producto, caída para Inglaterra, no es de la zona euro, pero Inglaterra está en un proceso de estagflación. Y también lo mencioné porque puede incluso servir como referencia para el Perú. Cualquier cosa toma demasiado tiempo, toma demasiado tiempo de expresarse. El Brexit pasó hace 4 años. Recién estamos sintiendo ahora los efectos. Yo, porque muchas veces no se evoluciona, no toma tiempo, la inercia es fuerte. La gente se acostumbra a consumir e invertir a cierto ritmo, toma tiempo cambiarlo. Pero bueno, el mundo está complicado y me he olvidado pasar los gráficos. Bueno, esto es lo que decía, estamos esperando. Cada vez se ajustan a la baja las proyecciones, pero no vemos, no se espera toda recesión. El problema es inflación. ¿Verdad? Bueno, acá mostré las proyecciones de Estados Unidos del FED. Hoy se reúne el FED, se espera que suba 75 puntos básicos y lleve la tasa de interés a 4%. En esta reunión no publica proyecciones, la publicará en diciembre, en la reunión que tienen de diciembre. Pues es interesante cómo van reduciendo las proyecciones. Esta, por si acaso, para comparar, es cuarto trimestre frente a cuarto trimestre, la forma que publican ellos, no es anual, pero... o sea, no es año 22 frente a año 21, es cuarto trimestre 22 frente a año 21, lo que pone ahí. Pero de todas maneras, lo que indica es simplemente hay una proyección de menor crecimiento, hay una proyección de mayor inflación, en el acuerdo de ellos, y también de más tasa de interés. Y probablemente lo que esté esperando el mercado, lo que esperan muchos economistas, es que probablemente en diciembre ya aumente solo 50 puntos básicos y después tal vez 25. O sea, si aumenta 50 en diciembre, quedaría en 4,50 y probablemente termine en 4,75, 5. Si la inflación comienza a estabilizarse. Obviamente, si la inflación no se estabiliza, la situación puede ser peor. Y se habla mucho en la prensa del pivot, de que ya un pico y comienza a revertir. No creo que sea de corto plazo. Van a asegurarse de que la inflación esté debidamente controlada para hacerlo. Se cita mucho últimamente el error de Volcker. Volcker todo el mundo lo admira. Bueno, es una persona que tuvo éxito. Cómo subió, realmente la subió y después la bajó a su después de la recesión. Y después tuvo que subirla mucho más y causó todavía una recesión más profunda. Eso lo tiene en la cabeza todos los miembros del FED. O sea, lo que no quieren cometer es un error de bajar anticipadamente. ¿Qué significa eso en cuanto a tasa? Y es más difícil proyectar. Pues no creo que se apresuren a bajar la tasa de interés como parece estar esperando una buena parte del mercado, ¿no? Hasta estar seguros que ha bajado la tasa de inflación. Bueno, perdón, aquí está, la inflación está subiendo otras partes. Aquí están, como fue feriado ayer, estoy con una presentación algo retrasada. La zona euro está en 10,7, Alemania, como le mencioné, está 11 y pico, Italia está en 12 y pico, Francia no me acuerdo, pero ha subido, pero no llega a 10. En general todo el mundo está bastante alto y los bancos centrales han reaccionado subiendo las tasas. Los que se adelantaron algo y creo que les va a ayudar al final han sido los países de América Latina, los más importantes al menos, y Europa del Este. Europa del Este también, República Checa, Hungría, Polonia se adelantaron. Más los países de desarrollo demoraron un poco. No sé si crear de lo temporal, que habló Powell en Jackson Hole en 2021, o tal vez la hipótesis de otros es que el mercado no estaba listo para que subieran tasas de interés hasta que se viera que la inflación comenzara a ser alta. No sé cuál es la explicación, pero lo cierto es que ahora, visto después, se ve como una reacción un poco tardía. Ahora, dicho sea eso, tampoco sabemos, nadie puede saber qué va a pasar en el futuro. Si uno veía la situación a comienzo de este año, ustedes me preguntaban cuándo iba a Perú a recomendar y decía este año. La inflación en enero fue casi 0, febrero fue 0,3, inflaciones sumamente bajas, y viene la invasión de Rusia-Ucrania, que salta todo.
Entonces, es bien difícil también atribuirle cómo no se dan cuenta. Oye, ¿quién iba a saber que Rusia invadió Ucrania? Y son modelos obviamente imperfectos. Y todavía más imperfectos ahora porque no sabemos esta inflación alta y que dura tanto si va a afectar expectativa de inflación, comportamientos, etc. Todo el modelo refleja cómo reaccionó antes. Realmente estamos haciendo hipótesis de cómo reaccionar ahora. Pero realmente puede haber bastante falla y hay que ser bastante humildes y prudentes. Probablemente no conozcamos suficiente y todo el mundo está sacando cientos y miles de modelos, ¿no? Pero bueno, han subido tasas todos, el más alto en Perú y Brasil. Brasil ha bajado su inflación a 7,2, pero según el mismo presidente del Banco de Brasil, si uno pone los subsidios que ha puesto al final Bolsonaro, la inflación sería como 10. Ha bajado, pero tampoco es que haya bajado tanto, es como 10 la inflación si no se hubieran puesto los subsidios que se han puesto, ¿no? Bueno, caramba, o estoy al revés. Creo que me apuro un poco, porque he hablado mucho. Bueno, la actividad económica se ha recuperado, estamos en sistema de prepandemia, nos recuperamos muy rápido. Ya el cuarto trimestre del 2020 estábamos casi al nivel de prepandemia. Después el crecimiento ha sido ralentizado. Nos recuperamos algo más rápido, primer trimestre, después la incertidumbre política, etcétera, ha afectado en cuanto al ritmo de expansión. Y como pueden ver, la performance en los últimos meses no ha sido tan buena, no es pésima, pero no ha sido tan buena. Pueden ver ahí abajo el crecimiento. Este tercer trimestre esperamos un crecimiento bajo, digamos julio a septiembre, 1,6, 1,7. El cuarto trimestre se espera una recuperación y vamos a cerrar cerca de 3%, ¿no? Pero lo importante es que si una recuperación tan rápida, si uno compara el cuarto trimestre de 2020 frente a Francia, Alemania, España, uno ve que nuestra recuperación fue bastante más rápida. El problema es lo que ha venido después, ¿no? Que han seguido recuperándose nosotros, ¿no? Empleo se ha recuperado también rápido. Ya son 14 meses que estamos encima de la unidad de prepandemia a nivel nacional y como 5 en Lima, meses. Es como si hubiera crecido desde el 2019, desde antes de la pandemia, casi 2,3% de empleo formal. O sea, más de lo que dice la fuerza laboral. O sea, el empleo formal se ha habido recomposición. Ha crecido más sector agrícola, han caído otros. En los últimos meses lo que crece es recuperación de sectores de servicios, por ejemplo, restaurantes, etcétera. O sea, sí ha habido cambios en la composición que puede explicar el salario promedio. Pero en cuanto a recuperación de puestos de trabajo, sí ha sido bastante importante. Y un punto que no está acá, también la tasa de participación de la fuerza laboral es más alta que antes de la prepandemia, segundo trimestre. Perdón, las expectativas, disculpen. Las expectativas siguen en terreno negativo. No puedo retroceder, creo que, pero bueno. Bueno, las expectativas siguen en terreno negativo. Ya este viernes publicamos la última encuesta. Se mantienen básicamente lo mismo, no voy a decir los detalles porque se publica el viernes. Pero ha desaparecido el gran temor que había cuando se dio el gobierno. Nadie espera un radicalismo muy grande, etcétera, pero sí tienen desconfianza en cuanto a, no sé, calidad de gobierno, futuro de gobierno. Y es raro, porque tiene una desconfianza mayor de la economía que su empresa. ¿Cómo cree que está la economía? Mal. Su empresa, no tan mal, de repente incluso bien. Lo que significa que la demanda no la ven tan mal. Lo que tienen es, digamos, una imagen de que el país no le va a ir tan bien. O sea, están viendo los datos de su empresa, lo demás se imagina, oye, todo el mundo habla mal y debe ir mal, ¿no? Y hubo sorpresas el primer semestre, desgraciadamente ya se están un poco disipando. El consumo creció, perdón, aquí he puesto sectores. Corregimos el crecimiento del producto a la baja, por el sector no primario, el de industria, comercio, etcétera, lo corregimos al alza. El sector no primario, como pueden ver ustedes, creció 4,7 el primer semestre. Si en manufactura creció 6,5. Esta es manufactura no ligada a recursos primarios, no hay refinerías, no hay sanidad de pescado, etc.
o sea, manufactura más ligada al mercado interno y a textil para exportación, esto también comportándose bien. Más bien lo que ha afectado el sector primario, minería, básicamente por la interrupción en la producción de minas que hemos tenido, ¿no? Y si vemos por gasto, el consumo privado es el que está al alza. 5,8% de crecimiento, esperamos también que se ralentice en los próximos meses, está ralentizando ya, pero ha sido el factor dinámico. Inversión privada, se espera que crezca 0% este año, pero es un crecimiento también que hay que tener cuidado. Este crecimiento de 0 implica crecer 15% frente a 2019. Lo que pasa es que el año pasado la inversión privada fue excepcional, porque no solo se invirtió en 2021, sino parte de lo pospuesto en 2020. Entonces, si uno ve el nivel de ahora, frente a 2019 es casi 14 y pico, casi 15% mayor. Es como si la inversión privada hubiera crecido 5% real el 20, 21, 22 en promedio. O sea, no es tan malo tampoco, no es excelente, pues no es tan malo. Porque, ¿a qué responde esto? Algunos proyectos de inversión que tienen, pero además que la demanda todavía no está tan débil. Uno invierte porque no quiere perder cuota de mercado, etcétera, etcétera, ¿no? Inversión pública sí cayó 5% el primer semestre. Esperamos que se recupere por lo que están viendo en toda la ciudad. O sea, no hay alcalde que no esté haciendo obras por todas partes y además obras que podrían tener 2 días, demoran 2 meses porque quieren que veamos que están haciendo algo. Pero, bueno, perdón, estoy retrocediendo, estoy hablando mucho, pero... Bueno, la parte fiscal está bastante bien y ha sido por recuperación de ingresos, de impuestos, no ha sido por ajuste del gasto. El déficit fue 8,9 el 2020, cayó a 2,5 el 2021 y está actualmente, espero que termine, en 1,9, que es una cifra bastante baja. El ajuste que hemos tenido, mira, Brasil no se parece, bajó de 13,3 a 4,4, incluso más, pues se quedó en un nivel alto. Nosotros estamos en un déficit bastante controlado. Por eso, con estas cifras, realmente es difícil justificar lo que hizo Fitch, de poner un valor negativo, que podrá ser en el futuro. Sí tenemos, como dice Fitch, un problema de crecimiento, el crecimiento potencial que tenemos bastante abajo, nos ha estimado 2,9 y puede ser incluso menor. Tenemos problemas de gobernanza, como ponía, pero acá es que está midiendo si puedo o no pagar la deuda. Y como puede verse, el déficit fiscal o en la deuda misma es bastante baja. Tenemos la deuda sobre el producto más baja de toda la región. Antes Chile y Paraguay tenían menos que nosotros, ahora nosotros tenemos una menor deuda sobre el producto. Y esperamos que baje este año frente al año anterior y el próximo año frente a este año. Por eso estamos esperando que se use también parte de los depósitos que tiene el gobierno en el financiamiento. La deuda neta sube un poco. Pero miren ustedes países como, ¿quién quiere? Brasil tiene una deuda de casi 100% del producto. Está controlada. México 60%, Colombia 66%, nosotros un nivel de 34%, ¿no? Que es bastante baja. Bueno, vamos a terminar. Ay, mi tema, no va a tener tiempo casi para mi tema. ¿Qué es mi tema? Bueno, todos estamos subiendo tasa de interés, nos estoy del 7%, la próxima semana tenemos reunión. Pero antes mencionado, nos estamos al fin, pero eso no significa que no subamos. Lo que pasa depende de los datos completamente. No vamos a hacer lo que hizo un país vecino, que dijo que ya no iba a subir más, y subió su tasa. Para acá atarse las manos frente al futuro si uno desconoce el futuro, ¿no? O sea, lo peor es atarse las manos, pues no hay credibilidad plena. Todo el mundo sabe si la inflación fuera más alta vas a tener que reaccionar, y si no reacciona estás agravando el problema. O sea, es una situación, bueno, es otro país, no es el nuestro. Pero todos han subido más, por si acaso. Le pedí inflación, han bajado, tengo la cifra ya de la CPI de inflación, han bajado frente a esto. Gracias. Y creo que pasó, no sé qué pasó. Bueno, la tasa de interés en términos reales ex ante está en 2,11, será algo. La tasa neutral que estimamos son 1,5, pero el margen de error ahí es muy grande. Los demás países están por encima. Y así como comentaba que es difícil saber el comportamiento cuando la inflación es alta y dura bastante, también es difícil estimar la tasa neutral.
Estas estimaciones de tasa neutral realmente vienen cuando se aplica en todos los bancos centrales, se siguen, no se aplica necesariamente. La Riley Taylor, que tiene una tasa neutral, un crecimiento potencial, la estimación es para ver qué saldría en la Riley Taylor. O sea, hay que tener mucho cuidado cuando uno habla de tasa neutral. Y puede ser sensible a esta de inflación que se muestra más altas. Todavía Estados Unidos dice todavía que su tasa es 0,5, pues la que mantiene con Lehman. Le pregunté al que hizo el trabajo en Estados Unidos, no me quiso responder. Se fue, me contó otra cosa. No. Pero bueno, esperamos, y ya termino porque me se han puesto... esperamos que la inflación retorne al rango a fin del próximo año, pues la situación claramente es incierta. Este año esperamos terminar con 7,8. Ya la inflación ha bajado de 8,5 a 8,3 este mes. Ay Dios. Bueno. Y bueno, y el próximo año, esperamos en diciembre, todavía no vemos que la inflación se haya desanclado de una forma importante. Hacemos scrapping a precios de supermercados y no vemos que... No voy a poner intervención cambiaria. De repente, simplemente el tipo de cambio, sí. Hay 4 monedas en el mundo que se han fortalecido frente al dólar este año. El real, el peso mexicano, el rublo ruso, por la intervención de... Bueno, y el sol peruano, ligeramente el sol peruano, pero de casi 180 y tantos, 200 países, realmente las únicas monedas, ser 4 nomás que se han fortalecido. Mira, puede que hoy día ya no podamos decir lo mismo porque cambia todos los días, pero de todas maneras es sorprendente, ¿no? El yen se ha depreciado casi 40% este comienzo del año pasado. El euro se depreció 18%. Es una moneda todavía fuerte. Y bueno, decía que la inflación está... Hacemos encuestas a las empresas, si aumentan los precios una vez al año, más de una vez al año, menos de una vez al año, y no cambió mucho, ha aumentado un poco los que aumentan una vez o más de una vez al año, pero tampoco una cosa tan grave. Y cuando vemos los ítems que están subiendo más de 3%, estamos viendo que un pico hace como 4 meses está bajando ligeramente. Se estabilizó, pero con tendencia a la baja. Si uno ve en Estados Unidos, los rubros encima de creo que miden con 2, está en 90 y tantos %. O sea, no estamos tan mal, pareciendo estar desancladas. Pues ahí me quedo porque me excedí en el tiempo. Muchas gracias. Y la idea es que varios de ustedes nos han enviado preguntas. ¿Cuál es la expectativa de subida de tasa de interés de hoy? Supongo que será la del FED. 75. En el mercado creo que va a ser 75. Pero no... Espero no exagerar. ¿Perdón? ¿Espera qué? Sea 75 puntos básicos. 75. Bueno, la pregunta era... O sea, que vaya de 3,25 a 4. El dólar fuerte ha habido varios momentos. Momentos parecidos a este había a comienzo de este siglo, y después con Volcker, o sea, a fines de los 70, comienzos de los 80. Es una cosa extraña. Usualmente el dólar fuerte coincidía con caída de precio de commodities, porque los demás países demandan su moneda, o sea, en su moneda se encarece un montón el precio en dólares. Acá ha pasado lo contrario con energía y alimentos. Han seguido aumentando en dólares a pesar de la fortaleza del dólar, que es una cosa reciente. En todos los episodios anteriores ustedes veían una cosa distinta. Si va a afectar el comercio internacional, tal vez algo, porque todavía la moneda dominante es el dólar. O sea, las exportaciones a Japón, el 80 y tanto %, algo así, eso trabaja bastante guita Copinet. El invoice están fijadas en dólares,
Entonces, realmente los precios están en gran medida en dólares, si se quiere, ¿no? Probablemente va a afectar algo el comercio, pero creo que marginal. Más importante es la actividad económica, ¿no? Ok, gracias. Una segunda pregunta dice, ¿cómo afecta la inflación al sector informal en el Perú? Me parece una pregunta de tesis, pero bueno. No creo. En principio es difícil saber por qué afecta más al informal que al formal. Lo que sí creo que afecta más a los más pobres. Para esta inflación, porque ha sido alimentos. Entonces, alimentos está aumentando más de 2 y pico por ciento. En Colombia está aumentando 30%, para tener una idea. Obviamente, el mayor porcentaje del gasto de la gente más pobre está en alimentos, entonces sí les afecta más. Puede afectarles capital de trabajo, no saben. Depende del comportamiento. La gente se adapta. Recuerdo en la hiperinflación, antes de la hiperinflación, uno veía a veces los precios más bajos en algunas partes de Lima, que a veces en una ciudad de provincia, otra parte de Lima. Alguna gente se había acostumbrado ya a adelantarse a la lista del precio del proveedor. O sea, antes que llegara la lista de Alicor, digamos, ya subían los precios. Otros todavía esperaban la llegada de la lista. Entonces sí había comportamiento, uno podía encontrar diferencia de precios. En ese nivel sí puede haber algo, pero no se nota ningún efecto para decir está golpeado más importante, excepto lo de que los ingresos son menores, en principio, en el sector informal, y probablemente por ahí le está golpeando más su capacidad de gasto real porque se le da más alimentos, ¿no? Ok, gracias. La última pregunta empieza manifestando el agua, alimentos, energía, tienen un equilibrio frágil. Entiendo que es una afirmación. ¿Qué impacto económico considera para el Perú? Y junto con eso leo la siguiente pregunta que viene de Facebook. ¿Cómo afectará al 2023 el precio de alimentos y la tasa de interés de préstamos bancarios? La tasa activa se refiere, ¿no? A créditos. Bueno, en gran medida la tasa de interés ya ha subido, lo que tiene que ser. Más bien, todavía, acá hay muchos créditos en dólares, la tasa en dólares probablemente va a seguir subiendo porque el FED va a seguir subiendo, ¿no? Ahora hay que recordar que el 2020 bajamos la tasa casi a 0,25. El país emergente con la tasa más baja. Esa tasa obviamente era una circunstancia excepcional. Esa circunstancia excepcional desapareció. O sea, gran parte del aumento de tasa de interés era regresar a niveles normales. Sí, el nivel normal es 4,5, digamos. Encima de eso ha sido la corrección adicional, ¿no? Y vamos a poner que la inflación fuera estable, 8%. Si sube la tasa de interés de 4 a 7 y la inflación sube de 4 a 8, le estoy cobrando menos. O sea, no está claro. Sí, claro que afecta. La idea que buscamos es que la demanda no crezca más que el potencial. El potencial es bajo. Si quisiéramos crecer más sin causar inflación, lo ideal sería más bien aumentar el crecimiento potencial, ¿no? Pero lo que no se entiende, y por esto todos los bancos centrales del mundo hacen lo mismo, es que controlar la inflación después es mucho más costoso, mucho más recesivo, mucho más empobrecedor. O sea, no es una configuración de malvados, el club de banqueros centrales que comienza a subir las tasas de interés del mundo, ¿no? Ok, no sé si desde la sala hay alguna pregunta, una o dos como máximo. Ahí hay un señor y con eso, perdón, y acá adelante hay otra. Empezamos con el señor, no sé si se puede acercar para darle el micro, por favor. Señor Julio Velarde, muy buenos días. Buenos días. Colegas del Perú y del mundo. Un saludo en el San Martín de Porres, José Antonio Chang Escobedo, nuestro rector y vicerrector académico administrativo. Felicitaciones, maestro, por su política monetaria, su política fiscal, a diferencia de la monetaria expansiva. Usted es el mejor presidente premiado de todos los bancos centrales del mundo. Muchas gracias. Hago un aplauso, hermanos, un aplauso. Muchas gracias. Ya, sí. Bueno, okay. Sí, ok. 30 segundos es suficiente. Con 30 años de estudio de investigación, suficiente. Maestro, primero, número uno, en su gran conferencia magistral, yo le he dicho en la pregunta que le he referido, como también PhD en Economía y Derecho, le pregunto, también yo he estado en Londres, en Cambridge, le pregunto, número uno, ¿usted está de acuerdo con las calificaciones de Moody's, Standard & Poor's, Fitch y JP Morgan, de que Perú debe mantener el más BBB?
número uno, o tiene expectativa Perú para poder aspirar a más. Y segundo, el contexto de la recesión y estanflación mundial e inflación que se viene a nivel global por los aumentos de la Fed, Jerome Powell, y también por el Banco Central Europeo, que usted se adelantó muchísimo tiempo, con gran ejercicio de prospectiva, y este escenario que se viene de estanflación mundial hasta el 2027. Que Dios le bendiga. Gracias. Vamos a juntarla con esta otra pregunta, si fuera posible. Muy buenos días con todos. Desde el Colegio Profesional de Recursos Humanos del Perú. Primeramente satisfechos, doctor Velarde, que continúe en el encabezamiento de la presidencia del Banco Central de Reserva. Muchas gracias. Muchas gracias. Hemos escuchado con especial atención la disertación de esta mañana. Mi preocupación es a la culminación de este gobierno, 2026, si es que llega. Podremos decir que el Perú va a continuar en crecimiento, podemos decir que van a haber menos pobres, podemos decir que se va a reducir la inflación, podemos decir que el Perú va a crecer. Gracias. Sí, comencé por fin. No puedo contestar esa, me citan y entraré en problemas. No puedo contestar su pregunta, la última. Tengo una opinión clara, pero no prefiero expresarla. El caso de Europa y Estados Unidos son distintos. Europa probablemente va a tener que aumentar menos. Va a tener las presiones. Mencionamos que Alemania está encima de 11, Holanda encima de 14. Los países duros ahí son Alemania, Holanda, Finlandia, Austria. Cada persona para subir tasa de interés. El problema es que muchas hipotecas se dan con tasa variable. Sube la tasa de interés del Banco Central Europeo, sube la cuota de la hipoteca. España tiene 71% de sus hipotecas en tasa variable. Holanda más de 90%. Entonces, Europa no necesita subir tanto para enfriar la economía. Porque realmente si sube la cuota de la hipoteca, estoy ajustando la capacidad de gasto. Y probablemente Europa incluso, a pesar de eso, va a tener que negociarse con los bancos para que la hipoteca la patee los años, porque si la tasa sube mucho más no va a tener forma de pagar las hipotecas. Estados Unidos sí creo que va a subir más, probablemente se queda cerca de 5%, 4,35%. Van a esperar que pase. Lo que podría suceder y llevar a una situación peor sería si la inflación no baja. En ese caso se haga presiones para que siga subiendo, si no creo que no. El caso de Gran Bretaña, que lo mencioné, Gran Bretaña sí creo que es el caso típico de esta inflación que va a tener, ¿no? Una inflación todavía bastante alta y está esperando todo el mundo realmente una recesión. Se discute qué tan fuerte o suave podrá ser, pues está esperando en principio un decrecimiento de la actividad económica, ¿no? Muchas gracias.